y no escucha todo lo demás. O sea, escuchan, por ejemplo, cáncer y no escuchan riesgo de cáncer. O sea que mucho cuidado también para que no pase eso. Y no podemos considerar también los, las sensaciones o las reacciones, mucho cuidado. A veces el paciente empieza a llorar adelante nuestro, se pone muy ansioso y no consideramos todo eso, que es el lenguaje no verbal, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que hablar de la comunicación no verbal, que es muy importante aquí en este proceso. Tenemos que notar nuestra comunicación no verbal, porque a veces como estamos ansiosos nos movemos demasiado en la silla o tocamos los papeles y tenemos que ponerle también atención a la comunicación no verbal de los pacientes. Si empiezan a mover mucho, por ejemplo, el pie, si se alejan, quiere decir que nos quieren decir algo. O sea, muestran que no están cómodos, que no están de acuerdo, si cruzan los brazos, si quieren alejarse de la comunicación. Atención a eso. O si la persona empieza a llorar también, que puede ser un proceso natural. Recordemos también que el silencio es importante. A veces quedarse en silencio, uno tiene que pensar si es lo ideal. Bueno, a veces le decimos al paciente que se quede tranquilo, pero nosotros también estamos nerviosos, así que eso es muy complejo. Le estamos diciendo algo al paciente y el paciente nota en nuestros gestos, nuestra comunicación no verbal, que nosotros no estamos tranquilos o que estamos apurados por el factor que sea. Natalia, algo que me parece muy importante también es mirarlos a los ojos a los pacientes, ¿verdad? Eso es algo que marca la diferencia, me parece. No estar, por ejemplo, mirando la ventana, mirando la pared, tipeando algo en la computadora. Cuando le vamos a decir algo importante a un paciente, tenemos que realmente mirarlos a los ojos, porque la mirada es una conexión directa, es la ventana del alma, ¿verdad? Como dicen los poetas. Así que en este caso, uno tiene que tener esa mirada a los ojos. Pienso que eso es muy importante. El paciente tiene que sentir que uno realmente está hablando con él o con ella y también conectarse a uno. Y uno siente si el paciente nos está mirando directamente o si está, por ejemplo, mirando a la pared, mirando hacia un costado. Eso lo notamos también. Hoy día con los celulares es muy común que en una consulta uno esté hablando con los pacientes y los pacientes simplemente estén mirando hacia abajo, mirando hacia otro lado. Es una falta de educación, ¿verdad? No deberíamos hacerlo. Y eso quita la conexión directa, así que yo añadiría eso. Además de todos estos puntos que son muy importantes y que has mencionado, yo pienso que el contacto visual también es súper importante acá. No sé si vas a comentarlo, pero muchas veces el paciente está tan alterado que uno no tiene la capacidad de superar esa dificultad. Y ahí también uno tiene que ser humilde como profesional y pedir ayuda. Creo que ese es un punto importante. No sé si lo vas a comentar más adelante, pero eso creo que es muy importante. Pienso que uno tiene que entender su límite, a ver si va a dejar para más adelante o no esta noticia. Entonces, por ahí en otra consulta uno puede llamar a alguien que dé apoyo psicológico. Yo pienso que esas estrategias, ¿verdad, Nati? Son muy importantes. Creo que tenemos que desarrollarlo todo según la necesidad de la situación con cada paciente. ¿Qué te parece? Estoy de acuerdo. También voy a hablar un poco de eso. Hay algunos puntos más sobre eso, pero seguramente la conexión con el paciente, a veces el paciente llega al consultorio y uno no logra esa mirada a los ojos y uno va directamente a la parte técnica, uno empieza a tocar el celular, quiere tipear algo, o sea, en algunos momentos tiene sentido, uno trata de hacerlo mejor, pero a veces 5 minutos que sea que uno se conecta con ese paciente marca mucha diferencia.
Creo que, bueno, también voy a hablar un poco de eso. Mostrar que uno está ahí presente para él o para ella. Claro, eso ayuda también en el enlace, ¿verdad? Exactamente, para que se sientan a gusto. Van a dejar los celulares, van a empezar a entender que si uno está ahí para ellos, también van a estar ahí para nosotros. Exactamente, creo que ese es un punto sumamente importante para que uno tenga esta conexión del que habla, el que escucha. Es una comunicación que va y viene, yo diría. Esto, esta conexión, ese enlace es sumamente importante. Si la persona está ahí y el paciente siente que a uno no le importa, no hay empatía, uno simplemente está ahí porque tiene que estar y hace un informe y está ahí tipeando, haciendo la parte técnica y administrativa, en ese caso como que no hay conexión. Es muy, muy importante todo lo que estás comentando, Nati. Pienso que estas contradicciones o directamente ir a la parte técnica y tampoco entrar demasiado en detalles, eso no es importante para los pacientes, porque se pierden, digamos, no saben diferenciar lo importante de lo no importante. Otra cosa que me llama la atención serían estas frases de mucho contenido emocional. Por ahí uno está tratando de ayudar a los pacientes, de hablar de la importancia de algo y uno en realidad crea más conflicto, deja más pesada la noticia. Por ejemplo, no le dice, tienes una mutación y sí o sí tienes que hacer tal actividad o, en fin, hay algunas cosas que nosotros tenemos que mostrar la importancia, sí, pero con mucho cuidado para que no sea demasiado pesado para los pacientes, para no ponerle ahí esa gran responsabilidad que sí, sí tienen una responsabilidad, pero no tirarles toda esta carga tan pesada, de manera tan compleja. O hacer pausas dramáticas, por ejemplo, en el momento de ofrecer esa noticia. Eso también es difícil. Por ahí alguien dice, bueno, entonces, y hace una pausa. Eso causa mucha ansiedad en los pacientes. Eso se ha comentado en la literatura, ¿verdad? Que a veces cuando los médicos hacen este tipo de pausa, dejan a la gente muy ansiosa. Hay cosas que uno hace tratando de ayudar, pero al final el paciente pierde la confianza cuando eso ocurre. Entonces hay que ser humilde y por ahí explicar, no lo sé, no te puedo decir, no te sé contestar eso en este momento, algo así. Todo lo que pueda ayudar en este proceso seguramente va a ser muy bueno en el asesoramiento genético, en el proceso de comunicación. También hay algunas frases que, bueno, claro que no es fácil hablar de malas noticias, pero si uno dice, bueno, para mí tampoco es fácil decirlo, el paciente puede sentirse mal, con rabia. Hay pacientes que dicen, pero a ver, la enfermedad es mía, la mutación me ocurrió a mí, ¿cómo que no es fácil para ti decirme eso, verdad? O sea que uno tiene que mostrar a veces empatía, pero de la manera correcta para no causar ese tipo de conflicto. Tampoco podemos ponernos como muy rígidos, porque en el asesoramiento genético uno tiene que favorecer la autonomía. A veces mostramos cuáles son las opciones que existen, pero no decir que mi opinión es la única o la única correcta. Bueno, Pablo nos está preguntando aquí en el chat, ¿hay alguna diferencia aquí de hacerlo vía telemedicina o de manera personalmente? Lo que pienso que es diferente hoy es lo siguiente. Hoy creo que la gente está más acostumbrada a la telemedicina, pero pienso que en la primera consulta lo que siento es que cuando uno piensa en esa mirada a los ojos, creo que es un poco diferente porque en el proceso al final no hay una diferencia. Eso lo vimos en la literatura. Los pacientes y los profesionales se sienten bastante a gusto en esta situación, entonces el resultado es el mismo. Yo
personalmente, claro, mi opinión es que me gusta estar ahí personalmente, me gusta ver a las personas, eso de la mirada a los ojos me parece importante. Y para dar la mala noticia, sí, seguramente, pero de nuevo, es mi opinión. Yo personalmente prefiero estar ahí personalmente para tener esa comunicación no verbal, ver cómo está el paciente, pero en la literatura vimos que no hay ningún problema. Ahora con COVID-19, por ejemplo, hay algunos estudios que muestran que está todo bien, no se sienten incómodos los pacientes. Pero en fin, si hay mucha ansiedad y así, tal vez no sea lo más adecuado. Creo que podríamos hacer un análisis personal también de la situación. Perfiles diferentes deben tener una postura distinta también. Pablo, en la literatura por lo general lo que se dice es que el resultado es el mismo, pero las personas no son las mismas. Entonces pienso que como hay mucha subjetividad, tenemos que utilizar nuestro feeling y tratar de entender si eso es adecuado o no. A veces el método así personalmente es un poco más difícil en un país como el nuestro. Pero en fin, es una pregunta muy interesante. Marta también comentó aquí, Marcia, mejor dicho, comentó aquí sobre el miedo a discriminar, o sea, ese miedo porque, si tengo una variante patogénica, si me van a discriminar. Eso es un punto importante también. Pero en fin, Pablo, yo pienso que la telemedicina es algo que va a quedar así de por vida. No hay manera de remar contra la corriente. Uno puede hacer un esfuerzo y todo, pero al final la corriente va a ser más fuerte. Yo pienso que es una tendencia importante. Lo que tenemos que hacer es controlar el barco, claro, para no golpearlo contra las piedras, hacer lo que sea posible, pero es irreversible. Es una tendencia que está y se queda. Ya no hay posibilidad, pienso, de dejar la telemedicina a un lado. Eso me parece profesionalmente. Tenemos que sentir si esto es o no posible de acuerdo con el perfil de cada paciente, de cada familia. E incluso pensando en la parte logística. Pero en fin, es muy interesante. Es un tema que podríamos estar realmente muchísimo tiempo acá con Natalia hablando de esto. Sí, está todo el proceso hecho por teléfono del asesoramiento genético, pero siempre en la conclusión de los artículos dicen que hay que hacerlo de manera muy individual igual. Bueno, en el asesoramiento genético pre-prueba, consideramos si el lugar es adecuado, si es un lugar donde hay silencio, buena luz, si los pacientes se sienten bien estando ahí, si los pacientes están esperando la mala noticia, de dónde vienen derivados, si es un paciente que es oncológico o no, si viene derivado de un oncólogo, o sea, todo eso hay que considerarlo. ¿Quiénes pueden estar ahí con el paciente durante la charla? Si el paciente ha pedido un acompañante o no. ¿Qué se le ha dicho al paciente? ¿Qué es lo que ha investigado en términos de oncogenética? ¿Qué es lo que no sabe? En fin, ver qué es lo que trae. La condición social del paciente también. Si tiene seguro médico o no. ¿Cómo vamos a hablar del asesoramiento con este paciente? A veces están como muy contentos de hacer el asesoramiento, pero no pueden hacerlo por falta de seguro médico. También está esa frustración. A veces no tienen condiciones de pagarlo. En fin, puede ser una mala noticia si el seguro médico no tiene cobertura para esa prueba genética. Y como herramienta de apoyo, lo que podemos utilizar tiene que ver aquí con esta comunicación adecuada, con la mirada a los ojos, la comunicación no verbal. Aquí yo les traigo un ejemplo de genograma de Harry Potter, solamente porque está más estructurado, ¿no? Tiene acá todas las personas que están cerca, que están en la familia, y uno de a poco va construyendo esto con el paciente en la propia charla y explicando qué es el asesoramiento, para qué sirve la prueba, utilizando ejemplos de la otra familia en el genograma también podemos ir armando todo esto. Eso es un ejemplo, el primer día que llega el paciente.
Acá vemos cuáles son las relaciones y después lo vamos armando, haciendo las pruebas y armando con más detalles. La familia va teniendo alteraciones, claro, entonces uno tiene que ver cómo dar la noticia si hay una variante patogénica, por ejemplo, en esta familia. Lo damos de manera un poco más leve. Acá el aprobando tenía una relación de conflicto con su hijo. El hijo no quería hacerse la prueba y ella quería que lo hiciera. Y eso causa un poco de incomodidad. Entonces trabajamos con estas familias, hablamos con ellos. Cuando tenemos el genograma, logramos de manera más objetiva entender la subjetividad de la familia. Y después de la prueba también está la cuestión. Uno va a revelar, ¿verdad?, la cuestión y lo que el paciente recuerda del asesoramiento genético. O sea, se va a fijar la información importante, cuál es el motivo de hacer la prueba, si es para elegir un medicamento para su terapéutica, si es realmente para ayudar a los demás en la familia y también cuál es el momento clínico, si el paciente está en tratamiento, si el paciente ha pasado por tratamiento ya o no, si no tiene cáncer, todo eso realmente marca la diferencia en el momento de hablar de la prueba genética. Además, si la familia está empezando, si la mujer está, por ejemplo, en fase reproductiva, si quiere tener hijos o no, si está más avanzada, si está en un momento de trabajar, de construir su carrera, en fin, cuál es el momento de vida de esta familia. Y finalmente la condición social del paciente, porque si tiene dinero para la prueba, si se hace la prueba genética y después viene una variante genética importante, si uno se puede hacer la resonancia magnética de cuerpo completo o no. O sea, tiene condiciones para tal, podremos conseguir ese recurso. ¿Cómo vamos a comunicar esta información de una manera menos chocante? El equipo tiene que estar integrado a la familia y a la realidad para lograr hacer la comunicación de manera adecuada. Me parece interesante este archivo, este artículo, mejor dicho, que habla sobre el momento correcto en el que vamos a dar una mala noticia. Acá hablan de kairos, es un término porque tenemos cronos, que es el tiempo en el reloj, digamos, y kairos, que es el tiempo para cada persona, el tiempo subjetivo. Me parece muy interesante este artículo porque habla sobre el hecho de que a veces no es compatible el tiempo cronológico que se pone en las guías y el tiempo cairológico, por decirle así, el tiempo que vive cada paciente. A veces uno pide la prueba genética y el paciente tarda mucho en hacerlo, porque tarda en procesar esa información, tarda en tener coraje para hacerlo. Y además los que tienen un resultado negativo incluso también tardan para hacer el seguimiento de prevención después. Y me parece interesante que hablen de esto. La cuestión de informar sin causar daños puede llevar a esa idea de entender el tiempo de cada paciente. Si lo hacemos, por ahí no le vamos a dar la noticia de manera negativa o bruta, en fin. Tenemos que tratar de utilizar las guías de prevención para poder juntar ese tiempo cronológico y cairológico. Y me parece interesante porque acá lo copié y lo pegué en este archivo. Me parece interesante porque hablan sobre una mujer que desde que descubrió su resultado de su prueba genética, que era BRCA1, y todo el tiempo hasta que le cuenta a su hija. Ella se asustó cuando vio el resultado de la prueba y ella sabía que tenía un 50%, que la hija tenía un 50% de chance de tenerlo. Y la hija no estaba en un momento muy bueno, la hija estaba estudiando mucho y ella dijo, no, voy a esperar que ella termine esta parte de los estudios, llegue a la universidad y recién después se lo cuento. La hija tenía 20 años, después a los 23, 24 más o menos, decidió contarle a la hija y le dijo a la hija que tal vez fuera portadora de BRCA1.
Así que no se lo contó de una, esperó un poco de tiempo y todo ese tiempo tenía el apoyo del equipo, el equipo de asesoramiento, para poder entender un poco más sobre la importancia de hablarlo, porque si no, nunca iba a hablar con la hija, le daba mucho miedo. Así que tuvo su propio tiempo y entendió. Fueron más o menos 3, 4 años para revelar la situación. También como herramienta de apoyo tenemos el protocolo Spikes. El protocolo Spikes dice que tenemos que tener un escenario adecuado en primer lugar. Ahí vamos a hablar del objetivo del encuentro, vamos a hablar de qué vamos a discutir sobre asesoramiento genético, sobre las pruebas, cuando vemos al paciente por primera vez. Después tenemos la percepción, o sea, entender cuál es la comunicación verbal y no verbal, qué términos decir, qué términos no decir. Por ahí uno le dice al paciente, tienes cáncer y no le gusta. Prefiere que uno diga enfermedad o lesión o, en fin, un término que sea un poco más leve, menos chocante. Otros prefieren que sí, que uno diga cáncer para que sea directamente claro, ¿verdad? Es muy delicado y es muy especial cuando uno puede conectarse con los pacientes y entender qué términos son importantes. Está la cuestión de la invitación también de los que reciben la comunicación. Eso permite que uno pueda, como comunicador, uno pueda entrar al universo, tener la perspectiva de futuro, qué es lo que el paciente espera, cómo es el proceso de asesoramiento. También está la cuestión de conocimiento, cómo uno va a ver si entienden el tema o no. Uno puede utilizar material de apoyo, videos, folders, cualquier cosa que ayude, claro, para que tengan una percepción mejor de esa información. Uno tiene que entender cuál es el límite de la info. Hay gente que no quiere escuchar de eso, entonces vamos a ir de a poco, despacio. Si hacemos todo en el pretest, por ejemplo, uno puede explicar. Puede haber una alteración. Si viene una alteración, vamos a hacer tal y tal examen. Y después en el post-test vamos a hablar de nuevo de estas cuestiones, pero ya preparamos el camino. Eso es algo muy interesante lo que comentas, Natalia. Una vez estuve en una conferencia muy interesante en un congreso y el orador decía que eso es como contestar las preguntas de los niños. Por ahí un niño dice, papá, ¿de dónde vengo? Uno le puede explicar eso de 1000 maneras distintas, o sea, uno le puede explicar el proceso biológico de fecundación o uno le puede decir que viene de la cigüeña o del amor, de papá y mamá, en fin. Esa respuesta de dónde vengo, uno tiene que tener un buen feeling y entender qué es lo que el niño realmente quiere saber, ¿no? O sea que en una consulta, para dar una mala noticia, por ejemplo, para hacer asesoramiento, para hacer el post-test, uno tiene que tener esta sensibilidad y entender cuál es el límite para el oyente que recibe la información y no superar, no ir más allá de ese límite. Otra cosa interesante en una consulta post-test, cuando uno va a dar el resultado, un resultado que existe, por ejemplo, variante patogénica y en esa familia, es volver al tema que se había comentado antes del test. Algo como, ¿recuerdas lo que habíamos dicho en la primera consulta? ¿Recuerdas que estuvimos hablando sobre el 50% de chance, sobre por qué hacer el examen, sobre la importancia de hacer la prevención? Eso como que va iniciando el tema, es la introducción para ese tema que se había comentado mucho tiempo antes, o un mes, 2 meses antes, y el paciente por ahí se olvidó. O sea que volver un poco a esa charla del pretest en el post-test es una buena estrategia porque le hace acordar aquí al paciente el tema y es la oportunidad de introducir la información más importante de la consulta, hablar de la variante patogénica, por ejemplo. Entonces, no es simplemente que el paciente se siente ahí en la silla y uno le dice, usted tiene tal y tal enfermedad. No, uno puede introducir el tema de a poco, volver a lo que se había discutido antes y entonces sí dar la información de manera clara.
uno vuelve al tema que se había comentado, no sé, algunas semanas antes, y esa sería una buena estrategia, pienso, ¿no, Natalia? Sí, seguramente. Seguro, porque mucha gente llega al pretest y acaba de recibir, por ejemplo, en poco tiempo ahí el diagnóstico de cáncer. Entonces, todavía están procesando esa información y uno les está añadiendo otro dato más que es importante. O sea que hay que ver el tiempo de digerir esa información, por decirle así. Hay que darle tiempo para que lo piense y después sí, en el post-test, en el momento del resultado, uno puede decir, ¿recuerdas por qué habías hecho esta prueba? Etcétera, etcétera. Y después uno sigue dando un poco más de información y habla de algo positivo, aunque sea una mala noticia, ¿verdad? Eso es lo que solemos hacer en el post-text. Tratamos de resignificar el resultado. Por eso que entender las emociones y lidiar con toda esa información, toda la situación que está ocurriendo en la vida del paciente, en aquel momento es importante. En ese protocolo, él optimiza y las estrategias son todas esas que nosotros podemos utilizar para mejorar y ayudar a largo plazo a este paciente, como la vida va a ser a partir de ahora, en la postprueba. Si tenemos una variante patogénica, ¿cuál será a partir de ahora? Nosotros ayudamos, por eso que tenemos el acompañamiento prospectivo, que es muy importante. Nos va a ayudar en todo este proceso para que haga todos los exámenes de prevención, los de cirugía, la de disminución de riesgo, para que quede menos pesado. Creo que esto es muy interesante. Resignificar, en el sentido de que no tenemos no hay un mal resultado. Hay una prueba negativa, pruebas positivas y son estrategias diferentes que son hechas para beneficio del paciente, de un lado o del otro. Es mucho mejor saber que tenemos una predisposición de lo que quedarse en el oscuro y no lograr no tener el acceso al examen y no saber si tenemos una predisposición. Por lo tanto, la información es tener la información, no importa si eh, tenemos la información es lo que vale. Y creo que esto es resignificarlo, muy importante en términos de pasar el resultado A o B, es escribirlo de esa forma. Es importante, es tener la información correcta, es hacer la gestión correcta en la familia. Y para que sepan, tenemos el protocolo CLAS, que es muy parecido al SPICE, pero que tenemos acá el paso 5, que es hacer un sumario de los temas discutidos. Y también tenemos el protocolo paciente, que es el SPICE, pero hay cuestiones diferentes. Tenemos el compromiso y esto dice aquí, decir la verdad, no hablar no hacer una omisión y no abandonar, garantizar el soporte. Algo que me parece muy interesante que podemos utilizar todos estos temas, las habilidades de los médicos son diferentes de acuerdo a cada paso del protocolo y mostró que los médicos graduados hace más de 10 años tienen más confianza en transmitir la mala noticia. Claro, mejoramos nuestra habilidad de comunicación si estamos abiertos a eso y no necesitamos po- quedarnos tristes. Al inicio yo no sabía hablar correctamente, entonces uno adquiere esto con el tiempo, también a causa de nuestras experiencias propias. Y es importante porque cuando tenemos este artículo, la visión de los pacientes sobre las WUS, que vean los pacientes con síndrome de Lynch, el síndrome cuando tienen una WUS, algunos tienen esperanza, otros tienen respuestas negativas, están tristes, conflictos. Y lo mismo ocurre para cáncer de mama. Logramos ver respuestas para el futuro, otros tienen un estrés un poco más profundo
Todo es personalizado. El paciente va a reaccionar de una forma siempre individual y diferente. Tenemos reacciones que van a ser reveladas para nosotros, pero todo depende de la realidad del paciente. Y cuando el paciente habla, cuando quieren recibir la mala noticia, quieren sí estar en un local personal con privacidad. El profesional tiene que tener la facilidad de comunicarlo y tener tiempo para que el paciente pregunte y entienda. Y las preferencias van a variar de acuerdo con la capacidad de asimilar, la cultura, todo lo que es personal. Si ese paciente escucha y quiere volver después para hablar un poco más, hay pacientes que demandan más tiempo. Todos los pacientes tienen su forma de trabajar. Y están los profesionales que sienten que tienen miedo, culpa de dar la mala noticia, porque no saben lidiar con las reacciones emocionales del paciente. Tenemos esta percepción. Solo para demostrarles, los profesionales como informan los pacientes, gran parte no utilizan la terminología técnica y 50% aclaran todas las dudas. Me pareció algo interesante. Solo el 30% establecen una relación de confianza. ¿Por qué? Esa es la cuestión que ellos discuten, que es el ojo en el ojo. No logran estar ojo en el ojo porque tienen que hacer las actividades administrativas también. Estos son los puntos que debemos pensar. Recuerden que una mala noticia tiene un proceso que ocurre adelante de uno, del duelo, del luto. El paciente pasa por la fase de negación, rabia, depresión, aceptación, en un periodo muy corto, adelante de uno, o va a demorar algunos meses. Es difícil aceptar este cambio en su vida, que tenemos que resignificar el proceso. Tenemos una acción de nuevo significado para tener un cambio de visión del mundo. Podemos establecer diferentes tratamientos, los descendientes pueden programar sus vidas, tenemos el privilegio de dar la información y ayudar a los familiares. No hay culpa de las situaciones que no tenemos control, tenemos respuesta para los casos de cáncer en su familia, pues, tenemos información para ayudar todo el proceso. Así no tenemos una respuesta buena o mala. No, no existe esto. Tenemos una respuesta, que es ayudar al paciente en todo su proceso. Por eso es muy importante tener un equipo multidisciplinario. Entonces, plantamos la semilla, pero el psicólogo va y sigue el trabajo con todas las subjetividades que esto trae. Lo que me gustaría que pensáramos es que la comunicación es el comienzo del tratamiento, ya es el principio de cómo vamos a empezar a lidiar con todo el proceso, porque todos estos procesos de percepción de riesgo solo pueden ser entendidos en el sentido de la individualidad humana. Y cuando lo clasificamos patológicos, recordamos que lo que nos torna patológico es solo la relación de inserción en la totalidad del humano. Eso es patológico, entonces algo es patológico porque alguien lo vive. Necesitamos entender la individualidad de cada uno. Entender todo esto porque es todo subjetivo. La habilidad de la comunicación puede ser aprendida. Plato dice, tú no estás tratando de curar el enfermo, pero sí educarlo. Educarlo. Él no quiere ser médico, solo quiere estar bien. No hay pacientes que necesitamos decir de más. Solo necesitamos explicarlo claramente lo que está ocurriendo. Pero hay otro autor que dice que los pacientes quieren ser médicos de sus propios casos, demandando que todos seamos profesores. Tenemos que sentir esta línea tenue de cuándo hablar más o menos. Y conocer la realidad del individuo favorece todo el proceso de comunicación. Esta es una historia muy rápida. Que dice, Irving, un consultor financiero que invertía las economías de toda una vida de otras personas de acuerdo con estadísticas. Cuando me dijo que tenía cáncer en el hígado, el especialista le mostró toda la estadística de la posibilidad. Eso hizo sentido para él. Y eso le dijo, bueno,
Irving dijo que no quería luchar por su vida porque tenía cáncer de hígado y dijo, bueno, yo hice la vida haciendo predicción en, basada en la estadística y la estadística me dice que yo me voy a morir. Entonces, si la estadística no funciona, mi vida pierde sentido. Entonces fue para casa y se murió. Y tal vez para este paciente tenía mucho más sentido no hacer el tratamiento porque si no, todo lo que vivió no tenía sentido. Es muy interesante entrar en el universo del paciente. Necesitamos también no ser superhéroes. Tenemos que ser un profesional de excelencia. Y hay un poeta alemán que dice, no crea que aquel que busca confort viva sin problemas entre tranquilas palabras, que a veces hacen bien. Las vidas son hechas de dificultades y de momentos tristes que son momentos ocultos. Y si fuera diferente, nunca podremos encontrar esas palabras. Tenemos problemas personales, también como profesionales del área de la salud, y tenemos que tener empatía. Entonces, en vez de ser superhéroes, tenemos que ser profesionales de excelencia, intentando mejorar cada vez más. Y no ser paternalista, no decir que uno tiene la verdad. La sabiduría también delimita la frontera del conocimiento. Les traigo esto porque tenemos que entender que muchas veces logramos aprender con los pacientes, hacer un intercambio. Claro, el paciente espera que sepamos más de lo que ellos estamos ayudando, pero los médicos y los enfermeros, los psicólogos, todos aprenden con los pacientes. Cada historia nos enseña para lograr enseñar de nuevo. Para terminar, las malas noticias hacen parte de todo el proceso del ciclo de la vida, específicamente de quien trabaja con la salud, y por eso es importante conocer todo lo que es subjetivo. Es importante utilizar las herramientas, pero el tiempo, la vivencia, el sentir, la empatía, el sentimiento de cada uno hacen con que este proceso sea más rápido. Vean el árbol que cambia las estaciones. Tenemos este cambio constante y las malas noticias son así. Empiezan como si las hojas se caen, hay una negación, después entendemos y tenemos flores y después tenemos las frutas. Entonces, piensen que como el otoño las hojas se caen para renovarse, estamos todos acá sin miedos, permitiendo que nuestras hojas se liberten para las próximas estaciones que vamos a vivir. Comunicación es eso. De las malas noticias hace parte del trabajo y tenemos que aceptarlas y integrarlas cada vez más para lograr resignificar para que en el asesoramiento genético el trabajo sea más leve. Muchas gracias, Natalia. Creo que vivimos mucho en nuestros hospitales. Simón y Pablo están acá también participando. Están siempre con nosotros. Muchas veces tenemos mujeres con 30 años con cáncer de mama, eso es muy común. A veces tenemos prueba positiva y a veces no. Sinceramente, yo no sé lo que es peor. Si es tener un resultado que identifica la causa raíz de lo que está ocurriendo o si simplemente tenemos un examen negativo y no tenemos la explicación de esto. Y tenemos adelante nuestro una mujer de 30 años con cáncer de mama. Y tener un examen sin cambios significa no sé lo que está ocurriendo. Quiere decir, es necesario admitir nuestra ignorancia en lo que dice respecto a los factores de riesgo genético. Hay algo ocurriendo, pero no lo vemos. Sinceramente, no sé lo que es peor. Encontrar un examen negativo o una familia de alto riesgo y vemos que hay algo, todo indica que sí y no encontramos nada. Así, la relatividad, hacer el resignificado del resultado, es algo muy importante. Claro, tenemos la individualidad, un montón de variables, no hay nada correcto, incorrecto. Son los 50 tonos de gris.
tenemos que entender dónde estamos en este espectro de acciones que debemos tomar. Bueno, la felicito. Natalia, excelente ponencia. Lo hizo de una forma muy objetiva, algo que pensamos que es muy subjetivo. Podemos darle perspectiva, ponerle en una escala, ponerle en estándares de procedimiento los spikes. Muy interesante. Bueno, me gustaría agradecerle por la oportunidad de hacer esta clase. Esta clase está grabada en portugués y español. Muchas gracias a nuestros traductores, Estela y Nelson, que hicieron la traducción. Yo siempre escucho en el medio y me parece increíble la rapidez de respuesta que tienen para hacer esta traducción. Es bastante una habilidad muy interesante. Bueno, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a registrar estas ponencias en español y portugués. Y gracias a todos que nos miraron. Vanessa, Tomás, Clara Vargas, Pablo y otras personas que están ahí también. Muchas gracias. Más una reunión de LatamGet y hasta el fin del mes cuando volvemos con los casos clínicos y la gente de América Latina. Natalia, muchas gracias. Un abrazo. Buen fin de semana. Gracias.